Buenos días, profesor. Mi nombre es Javier Alexander Burbano, estudiante de Gestión Logística en el SENA. Hoy quiero darles a conocer la actividad de aprendizaje número 10, evidencia sección virtual de incidencia de los costos logísticos en la DFI. Antes de empezar, quiero darles una breve introducción respecto a la distribución física internacional del DFI, sabiendo que juega un papel muy importante dentro de la definición de los costos logísticos. Obviamente que se ven afectados por la variación de las tasas de cambio, por lo tanto las empresas debe ser obvio que deben fijar estrategias que permitan dicha variación, mirando que no afecten el resultado de sus operaciones y de esta manera se mantengan en competitividad y calidad en los servicios ofrecidos por dichas empresas. Como primero tenemos los costos de logística en la distribución. Segundo, los costos de logística internacional. Como tercero tenemos los costos de cadena DFI. Como cuarto tenemos la distribución capilar o de una milla. Como quinto tenemos las conclusiones. Como último punto tenemos las referencias. Empezamos. Es donde aparecen ciertos interrogantes y nos damos cuenta para qué sirven los costos en la organización. El manejo adecuado de los costos de la organización permite establecer que los costos de la logística y la distribución sean claros. Los costos y las variables dependen de las actividades que se desarrollen, en que se encuentran principalmente en el abastecimiento y en el transporte de mercancías, obviamente con todos sus componentes que son básicos. De esta manera serían almacenamiento. Los costos de almacenamiento están asociados a erogaciones por conceptos relacionados con las instalaciones como terrenos, bodegas, estándares, muelles, entre sí, etc. La manipulación de mercancías y la preparación de pedidos se involucran en los recursos técnicos y humanos. En estas tenemos lo que son el envase y el embalaje. El aislamiento de los pedidos genera actividades adicionales que se traducen en mayores costos. Para optimizar estas erogaciones, el personal de logística debe intervenir en el diseño de envases y empaques que conserven las características de los productos, como la fragilidad, la resistencia, etc. También tenemos los costos que son intangibles. Son aquellos que se dan por la pérdida de la imagen y prestigio de ciertas empresas, por las distancias, las causas, incluyendo la competencia. Estos costos son difíciles de cuantificar e incluso de percibir en un corto plazo. La distribución física internacional del DFI. ¿Qué sucede cuando la mercancía debe ser transportada fuera del país? ¿O cómo se deben calcular los costos de transporte en este caso? Dentro de los costos logísticos siempre deben considerar los costos de transportes y mercancías a diferentes lugares. Para esto es conveniente considerar la distribución física internacional. Dentro de los costos logísticos siempre se deben considerar los costos de transporte de mercancía a diferentes lugares. Para esto se debe considerar la distribución física internacional. La logística de distribución física internacional representa hasta 3/4 partes del costo total. En Colombia, por ejemplo, el valor de transporte puede llegar a ser más del 50% del costo logístico total. Toda organización debe enfocarse en la distribución física de mercancías como una gestión empresarial, ya que ésta desempeña un papel vital en la toma de decisiones, en las negociaciones de comercio exterior. De ahí que se deben establecer las organizaciones para trasladar los productos como carga desde el lugar de producción o manufactura del país de exportación hasta el local de importador del país de destino, teniendo siempre en cuenta la óptima calidad, costo razonable y entrega y el justo a tiempo. Por eso debemos tener siempre presente la regla de oro, distribución física internacional. La distribución física internacional. Transportar el producto de acuerdo a la cantidad requerida en un lugar acordado y al menor costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado internacional, justo a tiempo, JAT, y con calidad total, CT.
Debemos tener siempre claro que la gestión logística de transporte no solo satisface los requisitos del costo, sino que también debe comprometerse con la calidad del producto, entrega del producto al consumidor en el lugar y en el momento indicado, consolidar los canales de distribución, incrementar la competitividad de la empresa, crear diferencia entre el servicio. ¿Y qué criterios debemos tener en cuenta para la selección del transporte? Una organización se debe seleccionar los mejores medios de transporte para la distribución de carga, teniendo en cuenta la variación tales como el costo, el nivel del servicio, la distancia, las características del producto, el tiempo de tránsito y los servicios adicionales. La mayor parte del movimiento de mercancías se lleva a cabo por las vías terrestres, marítimos y aéreos. La combinación más adecuada de estos transportes, entre paréntesis, no es necesario el nivel de propiedad de los medios de transporte porque es variable, dado que estos pueden ser propios o contratados o mixtos. Cuarto, costeo de la cadena del DFI. El reconocimiento de los costos de cadena de logística permite brindar una mayor competitividad a la organización, ya que hace posible establecer el valor propio de cada uno de los actores de cadena dentro del conjunto de costos. Se debe incluir el valor de traslado físico y la transparencia de los bienes entre los locales de importadores y exportadores. ¿Y en qué clases de costos se incurre al trasladar mercancías? Pues el traslado de mercancías incluye costos directos y costos indirectos. Cada uno de estos costos representa un porcentaje importante en el precio de venta. Costos directos. A. El embalaje. El embalaje es la preparación del producto para su envío al cliente al extranjero. Incluye materiales, manos de obra y equipos. El embalaje. Las materias son la porción más alta costo total de embalaje. Existen embalajes como cartón, madera, textil, de fábricas naturales. Mano de obra. Se compone de los salarios del personal encargado del manejo de los materiales del embalaje. Equipo. Es el costo de manejo de maquinaria automatizada para el proceso del embalaje. Relación costo y daño. El costo más económico del embalaje no es necesariamente el más barato, mientras que el embalaje exagerado puede ser demasiado costoso. El equilibrio correcto entre el costo y la calidad del embalaje solo se logra después de varios años de práctica y experimentación. La mano de obra. La mano de obra se debe considerar para la manipulación del embalaje, relleno, cierre, pesado, sellado, etc. Marcado. La operación de marcado identifica las piezas o unidades de carga utilizadas. B. Documentación. Los trámites de importación y exportación de mercancías. Incluye gastos de documentación para llevar a cabo las transacciones de mercancías correspondientes. Factura comercial, certificado de origen, licencia de importación y exportación, cartas de porte. C. Unitarialización. Es la operación que consiste en juntar piezas de carga, unidades que pueden ser paletas o contenedores. C. Unitarialización. Es la operación que consiste en juntar piezas de carga en unidades que pueden ser paletas o contenedores. D. Almacenamiento. El almacenamiento de productos imputa como parte de la movilización de las operaciones del DFI. E. Manipuleo. Durante el movimiento de mercancías desde el lugar de exportación al lugar de importador. Estas actividades son determinadas por las zonas geográficas en las que se realizan y se regulan por país. Exportador, el país importador, y el tránsito internacional a través de países terceros. Para calcular los costos del manipuleo se debe considerar el número de veces y el lugar donde se carga es movilizada o transportada y los gastos por movimiento que no se encuentran incluidos en los fletes. El pago del servicio del transporte de mercancías denominada flete y se define como la suma pagada del portador por el traslado de mercancías considerando los trayectos desde el país que lo exporta y el embarque internacional hasta el local de importador. Los fletes y sus tarifas varían según la demanda de los productos en el mercado, el transporte de las mercancías, las tasas de inflación, la devaluación del dólar frente a las demás monedas y a la gran demanda de vehículos.
G. El seguro rige las condiciones entre el asegurado y el asegurador por la responsabilidad de daños y pérdidas que pueden ocurrir durante el manipuleo del traslado de la carga. Costos indicadores. Las empresas que realizan la negociación internacional deben calcular los costos de las operaciones que realizan para ejecutar lo de la distribución física internacional. Dentro de los costos indirectos resultados de la cadena del DFI podemos encontrar los siguientes, como por ejemplo, costos de administrativos, gestión del exportador, gestión del importador y en su caso el inventario. Quinto, la distribución capilar de una última milla. Este tipo de distribución relacionada en el transporte especializado entrega de múltiples pedidos generalmente pequeños en una zona geográfica determinada. En general se plantea como una función logística secundaria que parte de un centro de distribución o de una plataforma de cross-docking y es muy rara las veces desde su productor mismo. En un inicio, la fábrica, el centro de distribución minorista. A pesar de ser complejo y tener el alto costo de modo de distribución, es justificado y tiene una gran incidencia en la percepción de la calidad del servicio prestado. Es por ese motivo que el operador debe conocer muy bien la mercancía y los clientes, además poseer un robusto sistema de información, trazabilidad y confirmación de las entregas y sus novedades. Sexto, conclusiones. Maulon 2006 y Paul Cost 2001 plantea que la planificación del costo total es una división conjunta que luego se particulariza significando con filosofía. Piensa global, actúa local. Es así como las organizaciones deben procurar un análisis eficiente de los costos y gastos de la cadena de distribución, teniendo en cuenta el ámbito de los negocios nacionales e internacionales. Como segunda conclusión, les voy a dar una referencia para tener una idea mucho más clara sobre la operación de los costos organizacionales. Los invito a leer el siguiente documento llamado Sistemas de Información de Nómina que miramos en este video. Como séptimo tenemos las referencias. Estos serán de gran ayuda para analizar cómo funciona realmente todos los conceptos. Se las dejo en esta siguiente página.